Continuamos con el módulo Cartas Generales. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, Padre amado, por un nuevo día, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia y tu gracia. Padre amado, bendito seas por siempre, Señor. Te pedimos en este día que nos guíes, Señor. Tú nos ayudes, Señor, a poder comprender. Padre amado, tus santas escrituras. Danos sed y hambre, Señor, de tu palabra, para continuar, Señor, meditando, Señor, en ella. Gracias, mi Dios, por cada vida, Señor, de mis hermanos, que hacen el esfuerzo, Señor, de continuar sus estudios bíblicos, Señor. Gracias, Padre amado, por sus vidas, sus hogares, sus familias. Bendícelos a cada uno, Señor amado. Así te rogamos y te encomendamos la clase del día de hoy, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la lección número 12. Y entrando a la parte 2 de la carta primera a Pedro. Y bien, vemos contenido de la carta. En el punto 1 vemos viviendo con el sufrimiento. En el capítulo 3 de esta carta primera de Pedro, la supervisión de Cristo, ¿no? En los versículos del 1 al 12. Y vamos a leer el 1 al 2, ¿no? Que comienza así diciendo: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, ¿no?, casta y respetuosa. De esta manera, ¿no?, nos hace mención en los versículos 1 y 2. Y algo muy importante que encontramos acá, ¿no?, pues admonición, ¿no? Pedro prosigue con su consideración del tema de la sumisión. Después de advertir a los lectores que deben ser sumisos para con las autoridades y decirles a los esclavos que obedezcan a sus amos, pasa ahora a exhortar a las esposas. Parece que sean sumisas, ¿no? Para que ellas puedan ser sumisas, para que con sus maridos, ¿no?, ellas puedan actuar de esta manera. Y Pedro ¿no?, también agrega la expresión a sí mismo. No está diciendo que las mujeres deben compararse a los esclavos, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos creó a cada uno, pues nos dio muchos talentos, ¿no? Dentro de la estructura de la familia, el esposo desarrolla y utiliza los talentos que Dios le ha dado. La mujer usa los suyos también. El esposo y la esposa se complementan mutuamente con sus habilidades y destrezas y dones naturales. Se espera que usen sus talentos para el progreso del reino de Dios en la familia, en la sociedad y en la iglesia. De este modo, pues ambos cumplen el mandamiento divino de amar al prójimo como a sí mismos. En la vida conyugal se espera que el esposo proporcione liderazgo, que ejerza la autoridad y que obedezca a Dios. Él debe entender que Dios le ha dado autoridad, la cual él debe usar amorosamente para el bienestar de su esposa. La esposa debe tratar de apoyar a su esposo y ayudarle en su tarea, ¿no?, en la tarea que juntos van a realizar. Y por sus talentos y habilidades, ella es sierva de Dios en el cumplimiento de su encargo de ayuda idónea de su esposo. Acto seguido, el apóstol Pedro retorna al tema principal, el sufrimiento injustificado. Aunque eso ocurra, Dios está constantemente observándonos, de modo que puede bendecir nuestras prácticas de justicia. Un punto muy importante que encontramos acá también es la consecuencia de la práctica del bien. En el versículo 14 al 16 nos dice así la palabra de Dios: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, ¿no?, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En el versículo 13 al 17, ¿no? Pues si llega el sufrimiento, aunque practiquemos el bien, nada debemos temer. Debemos estar conscientes del señorío de Cristo y sigamos practicando el bien. Otro punto muy importante, el ejemplo de Cristo. En los versículos 18 al 19, ¿no? Encontramos lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero verificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Debemos recordar también que el sufrimiento de Cristo nos llevó hasta Él. El objetivo de esta analogía es mostrar que cuando sufrimos injustamente, podemos esperar que Dios tiene en la mente algún buen propósito. Él siempre va a tener un propósito para todo y debemos de saber esperar en Él. Ya en los versículos 20 al 22, ¿no? Pues Dios esperaba con paciencia. Una traducción literal de este versículo sería cuando la paciencia de Dios seguía esperando, ¿no? Pues, es decir, la tolerancia de Dios duró 120 años antes, ¿no?, de que destruyese a la humanidad. Con excepción de 8, ¿no? Con la excepción de 8 personas por medio del diluvio, recordemos, ¿no? A Noé y su familia. Pues esta construcción que se traduce Dios esperaba con paciencia enfatiza, ¿no?, la clemencia de Dios antes de ejecutar su sentencia sobre la raza humana. Eso lo vemos en Génesis 6:3. Y desde los tiempos, ¿no?, de Adán hasta el día en que Noé entró en el arca, Dios se mostró paciente. Pasando a otro punto, el abandono de la vida antigua. En el capítulo 4, versículo 1 al 6, ¿no? En el versículo 1 al 2 nos dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Significa que no debemos vivir, ¿no?, de acuerdo con las pasiones de los hombres, mas según la voluntad de Dios. Recordemos que no somos de este mundo, ¿no?, y por lo cual no debemos de actuar también con la misma práctica también mundana que nos rodea. Sin embargo, debemos de siempre, ¿no?, continuar según la voluntad de Dios. El llamamiento a la vida nueva. En los versículos 7 al 11 del capítulo 4, pues nos dice, ¿no? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cómo se acerca el fin? Pues debemos asumir el compromiso de amarnos y servirnos el uno al otro, administrando con fidelidad la gracia de Dios. Otro punto muy importante, la consolación y sufrimiento. Ya en los versículos 12 al 13, pues nos dice: amados, no os comprendáis, no os sorprendáis, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto tanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
El cristiano debe entender que Dios, ¿no?, desea separar la verdadera fe del fingimiento y usa el instrumento del sufrimiento para lograr su propósito. Los cristianos deben aplicarse a sí mismos la palabra de Jesús. Dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y estén contentos. Esto nos dice en Mateo 5:11 y en la, ¿no?, del 11 al 12, en la nueva versión también, NBI, también encontramos, ¿no? Y en los versículos 12 al 13, ¿no?, podemos rescatar que no debemos dejarnos sorprender por el hecho de que por un estilo de vida, ¿no?, como ese resulte en sufrimiento, pues en realidad debemos aguardar la participación y regocijarnos en el sufrimiento de Cristo. Como cristianos no hay de qué avergonzarse del sufrimiento. Cuando lo hacemos, pues sencillamente nos comprometemos con la causa de Dios y seguimos practicando el bien. En el punto 2 encontramos exhortaciones finales. Ya en el capítulo 5 de la carta, ¿no?, primera de Pedro. Y hace mención a los presbíteros. En los versículos 1 al 3 dice lo siguiente, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro entonces concluye su carta con una serie de exhortaciones dirigidas a diferentes grupos de la iglesia. En ella exhorta a los presbíteros a que de buena voluntad pues apacienten el rebaño, no por ganancia deshonesta. Igualmente también a los jóvenes, ¿no?, que están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? También los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, al mismo tiempo deben permanecer humildes. Todos deben demostrar dominio propio y resistir los dardos del enemigo, el diablo, que tienen la tentativa de desanimarnos o de producir, ¿no?, conmiseración. También, ¿no?, el pecado es muy sutil. Él busca maneras, ¿no?, de cómo atrapar a cada uno. Entonces debemos tener mucho cuidado. Debemos de ser cautelosos y siempre, ¿no?, pedirle dirección al Señor para cualquier acto que vamos a realizar, ¿no?, que sea conforme siempre a la voluntad de Él. En cuanto a la doxología, en los versículos 10 al 14, en el capítulo 5 encontramos lo siguiente del verso 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? En esta oración pues Pedro eleva su voz al Dios, ¿no?, a Dios, al Dios de los cielos, de toda gracia. Este es el único lugar de todo el Nuevo Testamento, ¿no?, en que nosotros nos encontramos, y está, ¿no?, en redacción, donde nos dice excepción hecha de un paralelo que encontramos, ¿no?, en dos. Eso lo vemos en Corintios capítulo 1 versículo 3,
donde Pablo escribe, ¿no? El Dios de toda consolación. De esta manera, ¿no? Es que ya va concluyendo la carta de Primera Pedro. También en el versículo 5, ¿no? Nos dice lo siguiente. Pedro da a entender que Dios es fuente y no es el poseedor y el dador de toda gracia. Entonces el apóstol menciona el concepto de gracia repetidamente en su epístola o carta. Enseña él que la gracia de Dios es rica y variada y que se otorga a los que son humildes. Finalmente, Pedro se despide y envía saludos a sus compañeros en Babilonia. Aplicaciones. Pues primeramente, ¿no? Habíamos dicho que los extranjeros están siempre conscientes de que de hecho no están adaptados a la sociedad en que viven. Entonces, soportar la injusticia no es señal de debilidad, por lo general es fortaleza. De esa manera habríamos concluido con esta lección. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, nuevamente por permitirnos, Señor, compartir más acerca de tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que tú seas, Señor, quien nos guíe. Abre nuestros corazones, Señor, tócanos. Haznos sentir, Señor, esa necesidad de poder fortalecer y nutrir nuestros espíritus. Danos, Señor, sabiduría. Danos, Señor, paciencia, humildad para poder continuar, Señor. Así como nos enseñas en estas lecciones tan hermosas, Señor, que tú eres, ¿no? El único ser supremo quien dio su vida por cada uno de nosotros. Y a través de tus apóstoles nos muestras estas cartas donde nos dices y nos exhortas también a cada uno de tus hijos, tanto ancianos, jóvenes, ¿no? Acerca de nuestro comportamiento, ¿no? Acá en la tierra, de que somos extranjeros, Señor, en este mundo y que muy pronto, Señor, a tu venida estaremos allá contigo en el reino celestial. Ese es nuestro deseo, Señor amado, y te encomendamos también siempre, ¿no? Nuestras vidas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, amén.